Necesito encontrar información sobre la aduana en Colombia, para qué es, cómo funciona, dónde está, las características, pero aquí en Google no lo encuentro, así que bueno, vamos a buscarlo aquí en YouTube, que aquí me aparecieron varias cosas, a ver qué puedo aquí sacar de esto. Hola, hola, bienvenidos a Study Vlogs. En este video hablaremos sobre aduanas, qué es, cómo se come y lo más importante de todo, qué significa aduanas en Colombia. En la agenda de hoy tenemos qué es una aduana, tipos y funciones, quién las regula y algunos datos importantes que te pueden interesar. Quédate. Listo, empecemos por lo esencial. ¿Qué es una aduana? Sencillo. Una aduana es el lugar donde se regula la entrada y paso de personas y mercancías de un país a otro. Se encarga de hacer ese control con el fin de determinar qué es lo que entra y sale de un país. Las aduanas pueden encontrarse en las entradas fronterizas. Existen tres tipos de aduanas: aéreas, terrestres y marítimas. Las aéreas se establecen en los aeropuertos que controlan la entrada y salida de personas y mercancías proveniente en aviones. Las terrestres se encuentran en las fronteras del país. Esta mercancía o personas pueden entrar al país en carros, buses, etc. Dentro de las marítimas, se regula la mercancía y personas que entra al país en barcos provenientes de otros países. ¿Cuáles son las funciones de la aduana colombiana? Las aduanas en Colombia cumplen funciones fundamentales en materia de comercio, importación y exportación de productos. Estas se encargan de organizar y vigilar que las operaciones funcionen con normalidad y que no se vayan a ver vulnerados los intereses del Estado. ¿Quién regula las aduanas en Colombia? La entidad que regula las aduanas en Colombia es la DIAN, la cual garantiza la seguridad fiscal del Estado colombiano mediante la administración y control de los cumplimientos de las obligaciones, ya sean tributarias, aduaneras, cambiarias y los derechos de explotación. En Colombia existe una nueva regulación de las aduanas. Estas se establecieron con el Decreto 390 del 2016, en el cual se realizaron cambios y actualizaciones a la antigua regulación aduanera con el fin de crear un instrumento para promover el comercio exterior en el país. Perfecto. Y para que no digas que la investigación no está completa, aquí te tengo un corto video del decreto 1165 de 2019. Para la DIAN es importante acompañar y capacitar a la ciudadanía en temas como el comercio exterior con la expedición de la regulación aduanera. El régimen aduanero es el conjunto de normas que regulan el tráfico transfronterizo de mercancías. Regula cómo importar, cómo exportar, cuáles son los agentes u usuarios del comercio exterior que intervienen en los procesos logísticos de comercio y por ende establece sus responsabilidades, sus requisitos y su régimen sancionatorio. Es muy importante este decreto 1165 y la resolución 46, que es el nuevo régimen aduanero, porque recoge todas las disposiciones legales aplicables al tráfico transfronterizo de mercancías y a la relación jurídica Estado-usuarios del comercio exterior. El primer beneficio que nosotros podemos encontrar es que brinda seguridad jurídica tanto a nuestros funcionarios, que tienen unas reglas claras sobre las cuales pueden actuar en sus condiciones y en su misionalidad, pero también para el sector privado, porque también le permite al sector privado saber qué debe cumplir, cómo debe cumplirlo y cuáles son las consecuencias que se derivan de un incumplimiento. Trajo a la vida jurídica algunos mecanismos que van muy acorde con la política del señor presidente Iván Duque, y nuestra legislación ya está preparada para recibir solicitudes de puertos, por ejemplo, de puertos turísticos, coexistencia con nuestros puertos de carga. Tenemos normas que facilitan el e-commerce, tenemos normas que facilitan la economía naranja en la importación de audiovisuales, trajimos mecanismos de facilitación, tenemos el paso por un tercer país que ayuda a la logística nacional, tenemos también la posibilidad de reimportar mercancías por cualquier administración una vez han salido para reparación, lo cual ayuda a nuestra logística internacional, y en general tenemos una serie de normas que nos permiten a nosotros poder decir que estamos avanzando hacia el proceso de facilitación con un control efectivo de las operaciones aduaneras. ¿Qué es y cómo se calculan los impuestos o aranceles en las aduanas en Colombia?
Los impuestos o aranceles son los que deben ser pagados a las aduanas, ya sea por la exportación o importación de mercancía que ingresan o salen del país. Estos impuestos irán dirigidos al Estado para que sean administrados por este. Para poder calcular los impuestos o aranceles que deben pagarse ante las aduanas, estas se calculan dependiendo del peso bruto o total. También existen unos porcentajes de IVA que deben pagarse por estos productos o la mercancía exportada o importada. ¿Qué requisitos hay para importar o exportar mercancía de forma legal? Los requisitos para poder importar o exportar son los siguientes. La primera es la ubicación de la subpartida arancelaria. Se debe localizar esta subpartida, que son los 10 dígitos que tiene cada producto o mercancía para determinar los impuestos, derechos y regulaciones de la mercancía. Segundo, contar como importador RUC, es decir, tiene que estar registrado ante la Cámara de Comercio y contar con el registro único tributario. Tercero, es el estudio de mercado. Este estudio es el que se analiza el precio del producto en el mercado, los costos y gastos que se generan de él durante todo el proceso. Cuarto, la identificación del producto. Aquí se debe hacer un estudio minucioso y detallado del producto frente a los tributos que se deben cumplir. Si el producto está sujeto a inscripciones de entidades como el ICA, el INVIMA, el Ministerio de Minas o entre otros. Quinto, el procedimiento cambiario en las importaciones. Se debe realizar los pagos en bancos comerciales y corporaciones financieras y se deben llenar los datos correspondientes. Otros trámites son como consultar con los términos de negociaciones internacionales por medio de las Iconterms. También se puede determinar ítems como el balance de precio, en qué mercado y en dónde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercancía del vendedor hacia el comprador, el lugar de entrega de la mercancía, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro, qué documentos transmita cada parte y su costo, y el proceso de nacionalización. Este último se solicita la autorización para realizar la inscripción cuando se tengan dudas sobre descripción, números de serie, identificación y cantidad. Después viene el levante. Cuando ya están cancelados todos los tributos aduaneros, se debe dirigir al lugar donde se encuentra la mercancía y entregar los siguientes documentos a un funcionario de la aduana. Los documentos son la factura comercial, la lista de empaque, registro de licencia de importación, certificado de origen del producto, declaración de importación, el documento de transporte o embarque y la declaración andina del valor en la aduana. ¿Qué es un agente de aduanas? Es un profesional que se encarga de la función pública aduanera. Él puede prestar sus servicios a otras personas sobre el despacho y la recolecta de la mercancía. El agente de aduana tiene la responsabilidad a su cargo sobre aquellas funciones u omisiones que puedan influir en el deterioro o menoscabo de los aranceles. Son considerados como funcionarios públicos y si incurren en algún delito pueden ser investigados o acusados por la jurisdicción penal. Aquí tenemos una pregunta muy interesante. ¿Cómo formar una agencia de aduanas? Existen varios requisitos, así que escucha atentamente. El primero, estar legalmente constituido como sociedad de naturaleza mercantil o sucursal de sociedad extranjera con domicilio en Colombia. Segundo, tener como objeto principal agenciamiento aduanero, excepto en el caso de los almacenes generales de depósito. Tercero, muy importante, estar inscrito en el RUT. Cuarto, poseer y soportar contablemente el patrimonio líquido mínimo exigido. Cabe resaltar que los valores del patrimonio líquido son reajustados anual y acumulativamente de forma automática el 31 de diciembre de cada año. Quinto, no tener deudas exigibles por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, derechos de aduana o cualquier otro tipo de concepto administrado por la DIAN, salvo, y aquí hacemos un paréntesis, que exista un acuerdo de pago vigente. Sexto, tener personal idóneo profesionalmente con conocimientos o experiencia en comercio exterior. Séptimo,
Que ninguno de los integrantes de la agencia de aduanas se encuentre en los causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el artículo 27.6 del presente decreto. Octava, contar con la infraestructura financiera, física, técnica, administrativa y humana necesaria para ejercer la actividad de agenciamiento aduanero. Novena, aprobar las evaluaciones de tipo técnico que realice la DIAN o un tercero autorizado para tal fin. Décima, disponer y cumplir con el código de ética referido en el artículo 26 del presente decreto. Y por último, obtener la autorización como agencia de aduanas. Y como un bono, te regalo esta pregunta. ¿Qué hacer si la mercancía queda retenida? Si la importación o exportación es retenida por la aduana en Colombia, se deberá contar con las pruebas suficientes para que pueda solicitar que se libere la mercancía, en las cuales se debe constatar que ésta cumple con los requisitos y los permisos obligatorios. Esto se realizará ante la jurisdicción administrativa, donde se solicita que se devuelva la mercancía, ya que ésta es legal y no proviene de actividades ilícitas o del contrabando. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero que este material te haya servido y no olvides suscribirte a nuestro canal. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, no dudes en contactarnos. Hasta la próxima. Bueno, en el video que encontré en YouTube pude aclarar mucho mis ideas sobre lo que es la aduana, cómo funciona, sus características, etc. Entonces podemos decir que es una aduana. Bueno, la aduana es el lugar donde se regula la entrada y salida de personas y de mercancías. ¿Con qué fin? Con el fin de controlar y de determinar lo que sale y entra en un país. ¿Qué tipos o clases de aduanas hay en Colombia? Entonces podemos ver que hay aduanas aéreas, terrestres y marítimas. Bueno, las aduanas aéreas son las cuales se establecen dentro del aeropuerto, ya sea la entrada y salida de personas que llegan de un país a otro, y también de las mercancías. Las terrestres, esta se encuentra en las fronteras del país, y pues que regula mucho lo que es la mercancía y pues las entradas y salidas de personas. Las marítimas se regula la mercancía y personas que entran provenientes de barcos y que también entran y salen de país y de personas. También podemos decir cuáles son las funciones de la aduana en Colombia. Bueno, su principal función es controlar lo que es la materia del comercio, más que todo como la parte de la importación y de la exportación de productos a través de un proceso que le hacen y que se puede organizar y vigilar que estas operaciones funcionen con normalidad y que no se vayan a ver vulnerables dentro de los intereses del Estado. Otra pregunta que me parecía súper interesante: ¿quién regula la aduana en Colombia? Quien regula la aduana en Colombia es la DIAN, y esta garantiza la seguridad fiscal de los productos provenientes del Estado de Colombia y que controla los cumplimientos de las obligaciones, ya sean tributarias, aduaneras y cambiarias, y también como que los derechos de la exportación. Bueno, ¿qué es y cómo se calculan los impuestos o aranceles en las aduanas en Colombia? Estos son los que son los impuestos pagados a la aduana, ya sea por la exportación o importación de mercancías que entran y salen del país. Estos impuestos están dirigidos al Estado. Otra pregunta es: ¿qué se debe hacer si la exportación o exportación es retenida en Colombia? Bueno, para esto la aduana debe de cumplir un proceso con unas pruebas suficientes, las cuales se puede solicitar que se libere la mercancía de uno, y debe constar que esta mercancía cumple con los requisitos y permisos obligatorios.